iglesia de Dios. Y decíamos que es el plan de Dios que todos los seres humanos puedan llegar a ser parte de su iglesia. Y yo le ponía a los hermanos una pregunta un poco capciosa. Y yo les decía a ellos, ¿se podrá salvar a alguien que no sea miembro de la iglesia? Y entonces yo mismo le contesté y le dije, nadie que no sea miembro de la iglesia se va a salvar. Y los hermanos pusieron la misma cara que ustedes pusieron ahora. Y entonces yo les explicaba a ellos un poco y les decía que el asunto es que existen dos iglesias. Decimos, hay muchas denominaciones cristianas, pero en realidad existen dos iglesias. Dios tiene un pueblo que Él ha definido y que Él ha dicho claramente quién es ese pueblo. Apocalipsis dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia visible. La iglesia en la que tú y yo participamos todos los sábados, esta iglesia a la que venimos aquí y somos parte a nivel mundial. Pero decíamos también que Dios tiene una iglesia invisible, porque Dios no ve lo que está delante de los ojos, ¿verdad? Sino que Dios mira un poco más allá, ve lo que está en el corazón. Él no ve las cosas como las vemos los hombres. Y Dios es capaz de ver en otras denominaciones que no son adventistas del séptimo día, quienes son parte de su iglesia en esas congregaciones. Así como Él tristemente puede ver en medio de esta congregación que hay algunos que todavía, aunque tengan el nombre en el libro de la iglesia, puede ser que tristemente no sea parte de su iglesia. Porque hay una iglesia visible y una iglesia ¿cómo? Invisible. Y lo que yo trataba de decirle es que todos debemos tratar de ser parte de esa iglesia que solo Dios puede ver, esa iglesia invisible. Porque los que sean parte de esa iglesia también tendrán parte ¿dónde? En el reino de los cielos. Y de eso hablábamos. Y hablábamos de que esta iglesia visible no es una iglesia perfecta. Que nunca la imperfección de la iglesia debía ser un motivo para decidir si me acerco a ella o me alejo de ella. Porque la iglesia estaba, aunque tiene una naturaleza divina, porque Jesús fue el que la fundó, también tiene una naturaleza como humana, porque está formada por nosotros. Y esa humanidad nuestra les trae algunos problemas a la iglesia. Y a lo largo de la historia, yo les decía, no es que la iglesia de hoy sea la que está imperfecta. A lo largo de la historia, Dios nos ha dejado ver que su iglesia ha tenido algunas dificultades, imperfecciones. Y cuando nosotros leemos los mensajes a la iglesia de a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver que a lo largo de toda la historia siempre Dios ha tenido alguna razón para reprender a su iglesia. Porque hay algo en lo que su iglesia no ha estado ¿qué? A la altura que Dios espera que esté. Sin embargo, así como siempre ha habido dentro de la iglesia un motivo para que Dios la reprenda, un motivo para que Dios le señale los problemas que hay en ella, también a lo largo de toda la historia, Dios ha reconocido que en todas las épocas su iglesia ha tenido motivos por los cuales Él puede elogiarla. Y hoy quiero compartir con ustedes estas lecturas que están en Apocalipsis 12, a partir del versículo 2 voy a leer, pero podemos ver los elogios que Dios le ha dicho a su iglesia a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, Dios dice, conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Alabado sea Dios. Pero tienes en tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El capítulo 13, hablando de la iglesia de Pérgamo, dice, me salté a la iglesia de Esmirna, pero aquí también el Señor le dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, y sin embargo eres como rico.
sea que ahí. También en la iglesia de Pérgamo el Señor dice, versículo 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo, permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe. Más adelante dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia. Y tus obras últimas son ¿qué? Mayores que las primeras. Sigue diciendo, versículo 4, capítulo 3. Con todo, tienes unas pocas personas, ¿verdad? La iglesia, este es el mensaje a la iglesia de Sardis. Estaba pasando por algunas dificultades, pero el Señor le dice, con todo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco porque son dignas. El mensaje a Filadelfia, conozco tus obras, he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Alabado sea Dios. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el mensaje a la Odisea es donde se me hace un poco más difícil encontrar un elogio. Pero Dios dice, yo creo que lo más asombroso que le pueda decir a su iglesia lo dice ahí. Porque aunque Dios ha estado reprendiendo a su iglesia por muchas razones en estos mensajes, Dios les dice al final, mira, la razón por la que yo te estoy reprendiendo a ti, iglesia mía, es ¿por qué? Porque te amo, ¿verdad? Dice él, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y es por eso que Dios a veces nos envía esas reprensiones a la iglesia. No es porque quiere nuestro mal, no es porque la iglesia ya dejó de ser su objeto de amor, al contrario, es porque Dios nos ama. Y como nos ama, nos tiene que decir cuáles son esas cosas que necesitamos arreglar a fin de que nada pueda impedir una buena relación entre Dios y nosotros. Y saben que el propósito con el cual Jesús funda su iglesia, yo les decía, y estamos entrando así al tema de hoy, uno, porque a Dios le gusta tener a su pueblo organizado. Le gusta saber dónde están sus hijos, ¿verdad? Y Él quiere tenerlos ahí, como dijo Él, así como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas, así le gusta el Señor tener a sus hijos debajo de sus alas, debajo de su sombra, bajo su protección. Eso es lo que Dios busca al fundar su iglesia. Pero Dios también desea que su iglesia sea un centro de alabanza y de adoración, sea un centro y además sea un centro donde los hijos de Dios se puedan organizar para cumplir esa misión que el Señor Jesucristo nos dejó y que se menciona allí en Mateo 28. Ahora, hermanos, es el plan de Dios que a través de su iglesia se pueda preparar un pueblo que se pueda encontrar con Él a la hora de su venida. Si la iglesia de Dios no estuviera fundada y si Dios no tuviese a su pueblo trabajando en esa misión, Él podría hacerlo de muchas maneras, pero Él no quiere hacerlo de esas otras maneras. Él lo que quiere es que sus hijos, los que le han conocido, los que lo han aceptado, los que lo han recibido, se organicen de tal manera que ellos puedan llevar a cabo esa misión y se pueda cumplir ese propósito de llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Por eso las palabras de Jesús en Juan 20, 21. Vamos a leer un momentico a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios. Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice el Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea que Jesucristo vino a este mundo enviado por Dios con la misión de ¿qué? De buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y cuando Él ahora está a punto de irse al reino de los cielos, esa misión que Él tiene, que Él tenía y con la cual sigue comprometido, no se la encargó ¿a quién? A nosotros. Así como el Padre lo envió a Él, Él también nos envió a nosotros. Jesucristo vino al mundo con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. No a Dios con el hombre, sino al hombre con Dios. Dios nunca ha tenido problema con el hombre. El hombre fue el que le dio la espalda a Dios. Pero Dios siempre ha seguido buscando al hombre.
Y lo maravilloso de todo esto es que no importa cuán lejos nosotros nos hayamos ido de Jesucristo, no importa cuán lejos nos hayamos apartado de Él, usted se puede ir a donde usted quiera en el mundo, meterse en las profundidades del pecado. El día que usted decida dar un paso hacia atrás para regresar a Jesucristo, ¿sabe qué? Se va a sorprender de que usted da la vuelta y ahí está Jesucristo con los brazos abiertos esperándolo. Usted no va a tener que caminar un largo camino para regresar a donde usted dejó a Jesús. Donde usted vaya, solamente toma la decisión de regresar a Cristo y se da la vuelta y ahí estará Jesús con los brazos abiertos para recibirle. Y eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Y también encontramos en la segunda carta a los Corintios, versículo 5, donde allí se nos dice, se nos confirma esta idea de que Jesús estaba en el mundo reconciliando a los hombres con Dios y que a nosotros nos dio esa tarea. Versículo 18 del capítulo 5 en la segunda carta a los Corintios. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos con Dios. Alabado sea el Señor. Y esa es nuestra misión, hermanos. Y Dios nos ha dado esa misión para nuestro propio bien. No es porque Él se quiso quitar un trabajo de encima. Para Dios era fácil hablarle a los hombres y hacer que ellos se interesen en Él. Pero Dios quería que nosotros participásemos en esa misión. Los apóstoles, los discípulos de Cristo, comprendieron esto y quisieron poner manos a la obra inmediatamente. Porque cuando usted lo convencen de algo, ¿verdad? Y cuando usted le están pidiendo un servicio y usted queda convencido de que conviene hacer ese servicio, ¿usted qué quiere hacer? ¿Hacerlo cómo? Rápido. Y los apóstoles querían hacerlo rápido. Pero Jesucristo los detuvo por un momento. Y vamos a ver Lucas 24, 49. El Señor Jesucristo los detuvo. Lucas 24, 49. Vamos a leer este pasaje. Dice aquí la palabra de Dios: yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que estéis investidos ¿de qué? Del poder de lo alto. Y vamos a encontrar la misma lectura en el capítulo 1 a los Hechos, versículo 4, dice allí: en una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que dijo: oísteis de mí. ¿Y por qué ahora Jesús los detiene? Porque esta obra de salvación de las almas, este asunto de dar el mensaje de que Cristo viene pronto y el evangelio, no es un asunto humano. Y a veces los seres humanos inventamos nuestros métodos y técnicas y tenemos nuestras ideas de cómo deben hacerse las cosas. Pero las cosas espirituales no son como las cosas como carnales. Y cualquiera, si yo trajera hoy por aquí a un psicólogo, no sé, y él se pusiera a hablar quizás de algunos pasajes bíblicos con sus conocimientos que tiene de la mente humana y de cómo reaccionan los seres humanos, yo me imagino que él podría preparar un estudio, una disertación aquí, una conferencia que haría a muchos de nosotros que llorar y que nos motivaría para que nosotros saliéramos ahora mismo a predicar por ir para allá. Pero eso nunca sería una verdadera predicación. Nunca sería un verdadero sermón, porque estaría basado en ¿qué? En técnicas humanas.
Y Dios quería que sus discípulos salieran a predicar el evangelio, pero Él quería que no lo hicieran dependiendo de sus habilidades. En primer lugar, porque las habilidades de los discípulos eran ¿cuántas? ¿Cómo eran las capacidades de ellos? ¿Cómo estaban? Eran pocas. Pocas. Eran pescadores, agricultores, de mala vida algunos. Y los que más encumbrados estaban, como Judas, tenía un serio problema de amor al dinero que me imagino si hubiera sido Judas un predicador hoy diciéndole, sáquese todo lo que tiene en el bolsillo y póngalo aquí. Siembre, siembre aquí, para que coseche luego, buscando que sacarle el dinero a la gente. Porque los discípulos no estaban capacitados para hacer esa gran obra que Dios quería que hicieran. Así como tampoco estamos capacitados nosotros. No importa si algunos tienen aquí un título universitario. No importa. Ninguno estamos capacitados para hacer la obra que Dios quería que se hiciera. Porque nadie entre nosotros, ni en ninguna parte de la humanidad, tiene la capacidad de transformar un corazón. De hacer que una persona deje de vivir una vida de pecado y empiece a disfrutar de una vida de santidad. Nosotros podemos quizás tener la capacidad de llamar a un alcohólico y convencerlo de que no debe beber más. Y el alcohólico va a dejar de beber, pero nunca dejará de ser un alcohólico. Y él tendrá que luchar constantemente ¿contra qué? Contra la tentación de beber. Pero cuando es Dios el que transforma al alcohólico, nunca más siente interés por beber un trago de ron. Mire, yo le pongo el ejemplo de una persona muy cercana a mí. Fumaba, no voy a decir su nombre porque es que está en mi familia y no quiero meterme en problemas. Fumaba, pero de una manera increíble. A tal punto de que si se despertaba en la noche y se daba cuenta de que no tenía cigarros para fumar, salía de la casa y le tocaba la puerta a un vecino, aunque fuera de madrugada, para pedirle, aunque sea un cigarro. Y sabe que cuando empezó a conocer a Cristo, alguien le habló de que no debía fumar y tomó la decisión de dejar de fumar. Así que se propuso, yo solamente me voy a ir fumando un cigarro al día y de esta manera voy a ir perdiendo la costumbre. Y pasaron varios días y se fumaba un solo cigarro al día para ir dejando la costumbre. Pero saben que una vez teníamos una situación un poquito problemática en la casa y ahí pues se le despertó esa ansiedad y ya iba por el quinto cigarro en la mañana, cuando una de sus hijas le dijo, mami, este es el quinto cigarro que te vas a fumar hoy. Y tú habías dicho que estabas dejando el vicio y que solamente te ibas a fumar un cigarro al día para ir limpiándote. Pero ya este va a ser el quinto. Y saben, ella no respondió nada, se quedó callada, pero se fue hasta el balcón del apartamento donde vivía y disimuladamente dejó caer el cigarro. Pero ¿saben qué? Ella me cuenta, dice, en el momento en que yo fui a dejar caer el cigarro, yo dije, Señor, yo quiero servirte. Y si el cigarro es un tropiezo, es un problema entre tú y yo quiero hoy que así como yo voy a tirar este cigarro, así como yo lo voy a botar, tú saques de dentro de mí este deseo que yo tengo de fumar. Y dejó caer el cigarro por el balcón. ¿Sabe qué, hermanos? Es asombroso. Un cambio y una repugnancia que le cogió al cigarro a esta señora que nunca más en su vida volvió a sentir la tentación de fumar. Y ¿saben? Fue probada. Porque había un amigo de la familia que la conocía bien y justo en esos días vino con una cantidad enorme de cajetillas de cigarro de regalo para ella. Pero ya ella había sido transformada por Cristo. Había sido transformada por
por Cristo Jesús. Y ese es lo maravilloso de cuando esta obra se hace a través del Espíritu Santo. No basta, hermanos, con que nosotros convenzamos a las personas, con que les lavemos el cerebro. Por eso es que digo, el cristianismo nunca se trata de lavarle el cerebro a alguien. No es eso. El cristianismo se trata de una transformación que viene desde dentro. Dios lo cambia a uno. Nosotros por naturaleza somos pecaminosos, por naturaleza tenemos tendencia al mal, pero cuando somos transformados por Cristo, esa tendencia al mal se minimiza tanto que si usted sigue por la senda que el Señor le indica, usted, hermanos, como dice la palabra, el que está en Cristo no peca. Nueva criatura es. Y saben, hermanos, Dios nos promete enviarnos ese poder para salvar. Y Dios nos está diciendo, yo necesito la disposición de ustedes para salir y transformar vidas. Pero no salgan ¿hasta cuándo? Hasta que reciban ese poder. No salgan hasta que reciban ese poder. Y es por eso que un cristiano siempre tiene que estar buscando el poder de Dios. Siempre tiene que estar buscando. Y cualquier cosa que usted vaya a hacer, hermano, cualquier cosa que usted vaya a hacer para el Señor, no salga hasta que usted sienta que tiene ese poder. Una vez leí una cita, ahora no la recuerdo textualmente, pero esta cita decía, cuando a usted le pidan hacer algo, por urgente que sea, si no le dan tiempo para orar, no lo haga. ¿Entienden? Cuando le pidan hacer algo, por urgente que sea, si no le dan un tiempo para orar, ¿qué? No lo haga. Porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con oración. ¿Para poder recibir qué? Para poder recibir ese poder que viene de lo alto. Y Dios es todopoderoso. Eso no nos queda duda ninguna. Romanos 1:20 nos dice que su eterno poder y su deidad se ve principalmente ¿dónde? En todas las cosas que han sido creadas. Porque Dios mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Y ese poder de Él anhela compartirnos contigo y conmigo. Y hermanos, si nosotros nos comparamos con Dios, ¿qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué poder tenemos nosotros? Somos como la sombra. Somos como la flor, como la hierba, que a la mañana está verde, pero a la tarde está como seca, marchita. Somos polvo. Desgraciadamente algunos hombres en este mundo se creen que son muy poderosos. Pero la realidad es que los seres humanos somos débiles, frágiles. No somos nada. Pero Dios a través de su Santo Espíritu nos puede fortalecer. Con fortalezas increíbles. Nos puede convertir en personas que son capaces de exhibir superpoderes. ¿Somos capaces de qué? En las manos de Dios. De exhibir, de utilizar superpoderes. A veces nosotros vemos algunas de esas historietas donde hay unos personajes que tienen superpoderes. El poder de transportarse de un lado a otro, el poder de saber lo que otros piensan, de ver el futuro. Y oímos esas cosas pero ¿saben qué? Con el Espíritu Santo nosotros podemos hacer esas cosas y cosas mayores. Si nosotros vemos, por ejemplo, Felipe tenía el superpoder de moverse de un lado a otro, ¿verdad? Le predicó al etíope. Voy a pasar algunos versículos que sé que ustedes se lo saben, pero esa historia la conocemos bien, Hechos 8, 39 en adelante, donde Felipe le está predicando al etíope eunuco. Y cuando termina de demostrarle de quién estaba hablando la lectura, que el eunuco leía, y el eunuco pide ser bautizado y es bautizado, dice que en ese instante el eunuco dejó de ¿qué? De ver a Felipe. Desapareció de su vista. ¿Y dónde se encontró Felipe de pronto? En otra ciudad, predicando el evangelio. El Señor lo transportó de una forma maravillosa. El Señor Jesucristo se aparecía, aunque las puertas estuvieran cerradas, aparecía adelante, entre los discípulos.
Elías tenía el superpoder de hacer descender fuego del cielo. Y no lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. Daniel recibió la capacidad de ¿qué? De saber el futuro. Los discípulos, el superpoder de poder hablar, valga la redundancia, diferentes idiomas. Maravilloso. Y si nosotros leemos Marcos 16, 16 al 20, por ejemplo, Marcos, vamos a leer aquí una lista de superpoderes que nosotros pudiéramos utilizar hoy para la gloria de Dios. Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, ¿verdad? Y eso lo vimos en el caso de Pablo cuando aquella víbora lo picó y no, lo mordió y no murió. Aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Son o no son superpoderes esos? Pero hay otros superpoderes. Si nosotros vamos acá a Efesios 4, vamos un momentico, Efesios 4 a partir del versículo 11, porque a veces algunos solamente quieren, hay otros superpoderes. Efesios 4 versículo 11. Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver primero a los Corintios 12, 28. También vamos a ver aquí otra lista de superpoderes que el Señor nos da. Así los puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Sin embargo, ok, vamos a hablar hasta ahí, me pasé. Pero se dan cuenta, hermanos, de que, y cuando nosotros decimos, pero bueno, pastor, ser maestro, ser un evangelista, ahí no hay nada extraordinario. Mire, hermano, yo he conocido testimonios de personas. Yo recuerdo un joven que se llamaba Nelson. Este muchacho no tenía mucho estudio y mentalmente no estaba al nivel de una persona normal. Y yo me asombraba cuando Nelson me llamaba para salir a hacer una obra misionera con él. Y él me presentaba a las personas a las que él estaba dando estudio bíblico. Y Nelson me llevaba, y este muchacho me llevaba a casa de doctores a los que él le daba estudio bíblico. Y yo decía, es increíble lo que Dios hace, porque como este muchacho que tiene un poquito de retraso mental, y este muchacho que no tiene ningún título de nada, es un simple campesino, él era un campesino. ¿Cómo es que un médico se sienta para aprender de este muchacho? Y me llevaba y era un oficial de la policía. Y yo decía, ¿cómo un oficial de la policía se sienta a escuchar de este muchacho un estudio? Y no es que yo lo menospreciaba, él me maravillaba la capacidad que él tenía. Dios nos ha capacitado con dones increíbles. Recuerdo mi hermana cuando nos hicimos cristianos. La muchacha que tocaba el piano en la iglesia se fue, vino para este país y la iglesia se nos quedó sin música. Y ella había empezado a enseñar a mi hermana algo para tocar piano. Pero ella estuvo con mi hermana hace acaso dos meses. Y ella vino para acá, para los Estados Unidos, y la iglesia se nos quedó de pronto sin música. No existían DVD player ni nada de eso en ese tiempo.
Y así que cantábamos a capela todo el tiempo. Pero, ¿saben? Mi hermana me dijo, yo voy a hacer un plan con el Señor. Voy a hacer un negocio en el fondo de inversión, donde por cada himno que el Señor me permita aprenderme del himnario para tocar en la iglesia, yo voy a dar una ofrenda. Mire, hermano, mi hermana se aprendía 2 himnos por semana. Y en 6 meses mi hermana tocaba los servicios de canto en la iglesia. Pero lo maravilloso es que mi hermana era una muchacha tan tímida, mucho más que yo. Tan tímida que mi hermana no hablaba. Y yo recuerdo que una vez mi hermana estaba predicando en la iglesia, y allá en Cuba nos gusta tener la iglesia con la puerta abierta, para que los que pasen por la calle, aunque sea algo, se le pegue. Aunque sea pasen y digan, ¿y por qué está entrando la gente ahí? Y en ese tiempo teníamos muchas casas culto en Cuba. Y mi hermana estaba predicando el sermón de esa mañana, cuando de pronto yo estoy sentado en la plataforma aquí, y la puerta de la iglesia está abierta, y yo veo que pasan unas personas caminando por frente a la iglesia, porque había una acera y pasaban por ahí muchas personas, y yo veo que pasan unas jóvenes por ahí caminando, y cuando de pronto, un segundo, regresan todas hacia atrás y miran y se quedan mirando, y veo que entran y se sientan en el último banco. Y yo digo, qué bueno, mira, estas jóvenes estaban pasando y parece que les llamó la atención y entraron. Pero al final me doy cuenta de lo que estaba pasando. ¿Saben por qué entraron esas jóvenes? Porque entre ellas había una que había estado en la high school con mi hermana. Y había conocido a mi hermana que era tan tímida que no hablaba. Y cuando ella pasó por ahí frente a la iglesia y vio a esa muchacha parado frente a un público hablando, dice que ella pasó y dijo, no puede ser, esa es Osmaida. Y entró y la miró y dijo, tengo que quedarme hasta el final para ver si es ella. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que le digo que cuando el Señor nos convierte en maestros, evangelistas, hermanos que oran, son superpoderes que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Y a veces no somos conscientes de eso. Creemos que lo que nosotros hacemos lo puede hacer cualquiera. No, hermano, solamente quien tenga una capacitación especial de Dios a través del Espíritu Santo. Solamente. Y es por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que nos capacite, que nos dé esos poderes. Porque a veces estamos en la iglesia pensando que no podemos hacer nada o que no sabemos hacer nada. Lo único que necesitamos es ¿qué? Una capacitación especial a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y después, pues, salir a usar esos dones que el Señor nos da. Mire, hermano, no quiero pasarme mucho del tiempo, pero Dios puede hacer maravillas con nosotros. Y si no las está haciendo hoy, recuerden, Jesucristo dijo que cosas mayores que las que Él hizo, nosotros también podemos ¿qué? Hacer. Y yo a veces me pregunto, cosas mayores que las que Jesús hizo. ¡Wow! ¿Qué podría hacer yo mayor que lo que Jesucristo hizo? Pero saben, cuando me pongo a leer la Biblia descubro que sí hay cosas. Por ejemplo, nosotros nos asombramos de que Jesús decía la palabra y la gente sanaba, ¿verdad? Maravilloso. Jesús ponía la mano. Pero una mujer vino y tocó el manto de Jesús y se sanó. Pero dice que había días en que las personas solamente salían a la acera y se sentaban en la acera por donde iban a pasar los discípulos y que solamente la sombra de los discípulos les daba y se quedaban sanados. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con nosotros cuando nos ponemos en sus manos. Pero ¿por qué Dios no está haciendo esas cosas hoy, hermano? ¿Saben dónde está el problema? En nosotros. Si nosotros vamos a la Biblia y nosotros leemos acá en Hechos 8, vamos a ver. Hay una historia que para mí es muy significativa. Hechos 8. La historia nos cuenta de cómo Felipe se fue y predicó en Samaria y cómo la gente había aceptado el mensaje. Pero a partir del versículo 9 nos cuenta de que en esa ciudad había un hombre que se llamaba ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia
Y Simón tenía sus poderes. Tenía sus poderes. Y Simón había asombrado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A este oían todos atentamente, desde el menor hasta el mayor, y decían, este es el gran poder de Dios, porque veían lo que Simón, porque ¿saben qué? Todo lo que Dios hace, Satanás quiere ¿qué? Imitarlo. Le hace una falsificación. Y es por eso que hoy nosotros oímos tantas personas haciendo ciertos milagros dudosos por ahí. Por eso es que el consejo es, probad los espíritus. Probad los espíritus. Por eso es que yo no puedo creer que Dios a una persona que tenga un problema le vaya a poner, le haga una operación, por ejemplo. Hay personas, no, Dios me operó acá, me sacó un riñón. No, hermano, Dios no le saca el riñón, Dios le sana el riñón. ¿Sí o no? El Señor me puso un empaste en una muela en forma de cruz. El Señor no pone un empaste, el Señor le pone una muela nueva. Si hace el milagro. Y cosas así yo oigo por ahí a veces. Porque Satanás tiene la capacidad de ¿qué? De falsificar, pero no lo puede hacer perfecto como lo hace Dios. Entonces él hace sus trucos. Y Simón era uno de esos que hacía sus trucos para engañar. Y la gente creía que era ¿qué? Que era el poder de Dios. Y la historia nos sigue diciendo que cuando la gente oyó a Felipe hablar, creyeron en lo que Felipe anunciaba, cuando anunciaba el reino de Dios, y creyeron en el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Voy al versículo 13. Y hasta el mismo Simón creyó y fue bautizado, ¿verdad? Y dice que cuando Simón veía las grandes señales y milagros que hacían los apóstoles, estaba atónito. Este hombre que había sorprendido a todo el mundo con sus poderes, ahora estaba ¿qué? Sorprendido con los poderes de los apóstoles. Porque él decía, no, pero esto sí es auténtico. Esto sí es de verdad. Así que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y Juan. Estos llegaron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Porque ¿saben qué, hermanos? Hay muchos de nosotros que a veces queremos llegar a ver las maravillas de Dios, pero queremos ir por los caminos equivocados. No queremos ir por donde Dios manda. Queremos ir siempre ¿por qué? Por los atajos. Si él vio que le imponían la mano a las personas y las personas recibían el Espíritu Santo, ¿por qué él va a comprarlo? Si se lo estaban dando gratis. Y ahora la pregunta que yo hago es, ¿y si la gente de aquel lugar estaba recibiendo el Espíritu Santo, por qué Simón no? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Simón tiene que ir con una oferta de dinero para poder recibir el Espíritu Santo? Porque había un problema ¿dónde? En Simón. Y a veces, hermanos, nosotros necesitamos hacer algunos arreglos en nuestras vidas para que ese poder del Espíritu Santo se pueda ¿qué? Manifestar. Porque no puede ser que exista una iglesia donde no hayan dones espirituales. Es imposible. No puede ser que exista una iglesia donde que exista un cristiano que diga, yo no tengo ningún poder, no tengo ningún don especial para hacer la obra de Dios. Es imposible. Porque en cualquier iglesia donde mora el Espíritu Santo, ahí los hermanos están capacitados y están todos los dones. Algunos desgraciadamente a veces los entierran. Pero estamos llamados por Dios a recibir el Espíritu Santo y a servir a través de esas capacitaciones especiales que Él nos ha dado. Pero en este caso Simón no lo podía recibir porque pensaba que se compraba. Y ustedes conocen el final de la historia, cómo los discípulos lo reprendieron y le hicieron un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero lo bueno de esto es que Simón reconoció su problema y le pidió a los discípulos que oraran por él. Si esta mañana hay alguien que está escuchando este sermón y de alguna manera se está sintiendo reprendido porque está diciendo, yo tengo dones que los he enterrado,
O yo soy uno de esos que dice que no tengo ningún talento, que no tengo ningún don. Bueno, hermano, quizás Dios no te dé el don que tú quieres. Quizás Dios no haga eso. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos dé un don específico. Pero no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Dios. Yo quisiera tener el don del canto. Y muchos dicen, yo también. Pero Dios reparte los dones según Él quiere, según la necesidad de su iglesia. Aquí hay cantantes. ¿Para qué el Señor me dice a mí? No, dedícate a otra cosa. Todos no pueden ser cantantes, todos no pueden ser apóstoles, todos no pueden ser profetas. Pero hermanos, terminando la historia, les voy a contar una historia para que ustedes se den cuenta de cómo trabaja el Espíritu Santo cuando se manifiesta. Me la contó un profesor que tuve, Carlos Martín es su nombre. Y él me contó que en cierto lugar donde él lo enviaron de pastor, se encontró con una dificultad. Él llegó un día y dijo, bueno, déjame ir a visitar la iglesia para ver cómo es la iglesia antes del sábado, ¿no? Dice que un jueves en la noche fue a la iglesia y cuando llegó estaban celebrando una junta. Y él entró y lo miraron así como diciendo, ¿y este cómo entró aquí? Pero dice que él llegó hasta donde estaban los hermanos y dice, y bueno, y yo soy el pastor de la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿Están orando? Y dice el que era el primer anciano, no, estamos celebrando una junta. Y él dice, ¿y cómo van a estar celebrando una junta si yo soy el pastor y no se me ha avisado de que van a estar celebrando una junta? Bueno, pastor, es que aquí siempre lo hemos hecho así pero mire hermano, ustedes no pueden celebrar una junta. Y dice, y ahí mismo me busca un problema con el primer anciano. Y el hombre se puso, dice el primer anciano, tan disgustado que se fue y tiró la puerta de la iglesia cuando se fue. Y dice que los hermanos dijeron, no se preocupe pastor, él siempre ha sido así. Pero dice que eso a él lo sorprendió mucho. Y le dijo, empecé aquí con el pie izquierdo. Un problema con el primer anciano. Y resulta que el sábado el primer anciano no vino a la iglesia. Se había ido para otra iglesia en otra parte de la ciudad y ya él no quería venir más a esa iglesia hasta que ese pastor se fuera. Eso pasa cuando ¿qué? Cuando no mora ¿quién? El Espíritu Santo. Pero dice el pastor que maravillosamente unos meses después este hombre regresa y desde que él lo ve nota que el hombre viene completamente transformado, totalmente diferente. Y busca al pastor y le pide disculpas y decide regresar a la iglesia. ¿Qué le había pasado a ese hombre? Había sido transformado por el Espíritu Santo. Pero la transformación fue tan grande que dice el pastor que un día le toca a la puerta de su casa temprano en la mañana y viene con un equipo de audio de esos que se ponen en los autos. Y le dice, mire pastor, este equipo lo vamos a poner en su auto hoy. Y dice, pastor, pero ¿cómo que van a poner ese equipo en mi auto? Sí, ya lo tengo todo listo aquí para engancharlo ahí arriba del techo y vamos a salir por la ciudad para anunciar unas conferencias que vamos a dar. Y dice el pastor, pero espérese hermano, esto no es así. Pastor, no le ponga tropiezo al Espíritu Santo, dice que le dijo. Y dice que el pastor cuando oyó que él le dijo eso, él dijo, ay, bueno hermano, está bien, vamos. Y dice que el hermano iba por la ciudad hablando con emoción y anunciando la conferencia. Y el pastor le decía, pero ¿qué conferencia? ¿Qué es esto? Hermano, ¿y qué conferencia? ¿Y en qué? Pastor, no se preocupe que cuando el Espíritu Santo obra nadie puede detener. Mire, ya yo hablé con los directivos de la ciudad y me van a dar sin pagar renta un local inmenso que hay aquí en la ciudad para que hagamos ahí nuestra conferencia. Y el pastor, pero hermano, eso es un poco loco. No, el pastor, eso es la obra del Espíritu Santo, dice que le dijo. Y ahí volvió a convencer al pastor. Se fueron y el pastor con aquello ya habían ido por toda la ciudad anunciando y diciendo, y él dijo, esto es, llega a la iglesia un día y dice que descubre que los hermanos están moviendo unas paredes internas de la iglesia. Y cuando él ve aquello, pero ¿y esto qué es? Pastor, no se preocupe, le sale el mismo hermano. Esto es para ampliar, para recibir a los nuevos bautizados en la iglesia, porque tenemos que estar listos para recibirlo. Y esto no le va a costar nada a los fondos de la iglesia. Y el hermano tal va a poner los bancos y yo me voy a encargar de hacer esa pared y el trabajo
de construcción lo va a hacer el hermano tal y todo va a ser gratis. La iglesia no va a tener que pagar nada. Pero hermanos, esto no se puede hacer así. Pastor, es la obra del Espíritu Santo. Dice que le vuelvo a decir. Y dice que ya él dijo, yo no voy a luchar más con este. Y abrieron la pared, trajeron los bancos nuevos y comenzaron las conferencias en el lugar. Dice, un lugar donde era bastante difícil ganar almas. Y allá se tuvo que ir el pastor, dice, de carrera por un mes predicando en aquel lugar, noche tras noche. Un mes predicando en el lugar. Pero ¿saben qué, hermanos? Al final 70 almas se entregaron a Cristo. Parecía un poco loco, ¿verdad? Pero finalmente era ¿qué? La obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra, hace cosas maravillosas. Que a veces nosotros no podemos entender, no podemos explicar. A veces nos parece que locura. Pero dice Pablo, gracias a Dios por la locura del Evangelio, ¿verdad? Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos tener siempre presente estas cosas. Y esta tarde, antes de nosotros irnos, yo quisiera llamar a una hermana aquí delante porque esta hermana necesita hoy un toque especial del Espíritu Santo. 2 hermanas tenemos aquí. Y hoy nosotros estamos aquí para reclamar que a través del Espíritu Santo se manifieste entre nosotros ese superpoder que es conocido como el don de sanidad. Nuestra hermana tiene un pequeñito problema en este hombro y ella está siendo evaluada para ser sometida a una cirugía. Ella ya ha recibido algunos tratamientos médicos, pero todavía no ha encontrado solución a su caso. Y yo creo que esta es la oportunidad buena para que el Señor haga su obra. Esta tarde nosotros la vamos a ungir. Porque la palabra de Dios allí en Santiago nos dice que cuando alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Llamar a los hermanos y que la unjan con aceite, ¿verdad? Y que haya confesión de pecados. Y que si se hace una oración de fe, el Señor sanará al enfermo y perdonará los pecados, ¿verdad? Perdonará los pecados y el enfermo sanará. También estaba por ahí la hermana Shirley. Baldito está por ahí. Ok. Ella también tiene una necesidad física y necesita también ser tocada por el Espíritu Santo. Baldito está por ahí. Baldi, primer anciano. Nosotros vamos a aprovechar esta ocasión para ungirlas con aceite. El aceite es solamente un símbolo del Espíritu Santo. El aceite no es el que cura. El que cura es el don celestial, ¿verdad? Dios, que a través de su Santo Espíritu toca a la persona enferma y le da ese don de sanidad. Yo voy a invitarles a ellas a que nos postremos aquí. No sé si la hermana podrá hacerlo. Y quisiera pedirles a ustedes también que nos ayuden y nos apoyen a través de este momento de oración, donde estaremos pidiendo al Señor por sanidad para nuestras hermanas. Ellas se han preparado espiritualmente, tienen plena confianza en de que Jesucristo tiene el poder para restaurar y sanar, y así que creo que todo está listo para ver la gloria de Dios. Chile, usted sí se puede postrar, Valdi. O si puede, si no puede, no hay problema. Ella sí, no la vamos a obligar. Pero aquí tenemos el aceite. Puedes poner aceite sobre la hermana. Puedes poner sobre ella. Yo pongo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro santo Dios, nosotros creemos por lo que tu palabra enseña de que tú eres un Dios todopoderoso. Creemos, Señor, que
aquella promesa del Espíritu Santo que hiciste a tus discípulos se está cumpliendo también en nosotros. Queremos pedirte hoy, en primer lugar, que la primera obra que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas sea transformarnos, sea cambiar cualquier pecado, cualquier pensamiento de maldad que haya en nosotros, a fin de que podamos caminar en santidad en tu presencia. Purifícanos y úngenos con tu santo poder, para que a nuestras hermanas ser ungidas con este aceite, símbolo, Señor, de la presencia del Espíritu en sus vidas, tú puedas traer sobre ellas sanidad, Señor. Estamos rogando que hoy tú perdones todas nuestras faltas, que tu santo poder pueda fluir en medio nuestro, que nos muestres tu gloria, Señor, al ver que nuestras hermanas son restablecidas físicamente y fortalecidas espiritualmente. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, Señor, en tu inmensa sabiduría, y que esta tarde podamos salir de aquí convencidos de que tú te has manifestado en la vida de nuestras hermanas y que ellas han recibido del cielo el don conforme a tu voluntad, Señor. Lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Nuestra hermana Aloida va a estar siendo evaluada por su médico esta semana, ¿verdad? La semana que viene, para decidir si ella debe ser sometida a una cirugía o no. Les pido que sigamos orando por ella, para que Dios pueda obrar, y si Dios quiere esa cirugía no es necesaria, porque Él tiene poder para restaurar. Tiene poder para restaurar. Dios le bendiga, mi hermana. Muchas bendiciones. Ayúdenmela allá a bajar. Dios te bendiga también, Shirley. Bendiciones. Bien, hermanos, Waldir, no sé si cantamos el último himno. Cantamos el último himno.